mayor preámbulo, vamos a entrar en materia y vamos a platicar precisamente sobre pues esta tendencia del Banco de México a elevar la tasa de interés. Ya se ha vuelto pues una tendencia, como digo, 25 puntos base, se ha venido incrementando en las últimas juntas de política monetaria, todavía restan dos y no sería extraño que cerrara o concluyera el año en esa misma línea. Vamos a platicar con Pamela Díaz, economista para México de BNP Paribas. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Darío, Rogelio, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿tú crees que cerremos 2021 con una tasa de hasta 5.25% si se llegaran a incrementar, como ha sucedido en las últimas reuniones de política monetaria, en las dos que restan, más aumentos de 25 puntos base? Ya se quedó solo Gerardo Esquivel. Gerardo Esquivel se opuso a mover la tasa, fue el único aparentemente que votó en contra. ¿Tú cómo la ves? Muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Pues sí, la respuesta corta es sí. De nuestro lado estamos anticipando que la tasa de política monetaria cierre el año en 5.25%, y no solo eso, sino que para 2022 prevemos que haya otros 3 incrementos de 25 puntos base hasta llegar a un nivel de 6% en el segundo trimestre de 2022. Esto que comentas es muy importante, la manera en la que cambió el sentido de la votación de voto de algunos de los miembros de la Junta de Gobierno. Y es que si bien la decisión no fue sorpresiva, el hecho de que cambiara la votación a un 4-1 desde 3-2 sí fue algo muy positivo. Y déjame comentarte por qué. Y es que esto es importante porque al final del día va a cambiar el foco de debate hacia los datos. El hecho de que existieran decisiones pues tan divididas provocaba que el foco siempre estuviera en la composición de la Junta de Gobierno en lugar de en el comportamiento de las variables que inciden en el objetivo inflacionario de Banxico, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me parece que la decisión de hoy arroja certidumbre sobre el ciclo de normalización monetaria de Banco de México. Claro, Pamela. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Pamela, ¿qué opinión te merece, pues, en la nota que se difunde el día de hoy al mediodía, el hecho de que, pues, Banco de México espere que la convergencia de precios hacia la meta que tiene fijada, pues, se dé hasta el 2023? Así es. Hola, Rogelio, muy buena tarde. En efecto, hubo un incremento relevante en las expectativas inflacionarias y en específico en la expectativa de convergencia. Déjame comenzar por un brevísimo comentario aquí, y es que si vemos las expectativas para 2022, Banxico, con esas expectativas, tiene estimado una inflación promedio de 4.2%. Entonces, es bien interesante ver cómo ni siquiera para 2022 se anticipa que haya pues una convergencia al objetivo alto de Banco de México, ¿no? Ahora, ¿qué hay detrás de este desfase, de este retraso en la convergencia inflacionaria? Pues básicamente un reconocimiento implícito de que, número uno, los choques inflacionarios están siendo mucho más resistentes, están mostrando una mayor persistencia, y que por otro lado hay una menor resiliencia de la economía a absorber estos choques, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva, lo que hay detrás de este ajuste en expectativa de convergencia son esos dos elementos. ¿Es ir en contra o en sentido contrario de lo que está sucediendo en Estados Unidos con su propia política monetaria? ¿Eso es bueno o malo? No necesariamente. Hay una diferencia crucial entre Estados Unidos y México en estos momentos en cuanto a inflación y política monetaria. Y la diferencia está en el traspaso que se está generando hacia la inflación subyacente, y con ello el riesgo de que haya un contagio en expectativas inflacionarias. Entonces, es por eso que no solamente Banco de México, sino en general otros bancos centrales de economías emergentes, de hecho hoy lo vimos también con Colombia a la misma hora, están viéndose obligados a pues normalizar sus políticas monetarias de manera temprana. No es que estén yendo en contra, sino que lo están haciendo de manera anticipada por el riesgo latente que existe de un desanclaje en las expectativas. Claro. Pamela, a partir de lo que comentaba Darío en torno a cómo se dio la votación en esta Junta de Gobierno, ¿tú cómo lo ves que lo puede interpretar el mercado, el hecho de que a pesar de que la inflación pues está alta, pues no hay una decisión unánime dentro de la Junta de Gobierno del Banco de México? Así es. La interpretación de los mercados en general fue positiva porque, como comentaba en un inicio, lo que hace este cambio de 3-2 a 4-1, pues es arrojar un poco más de certeza
sobre el proceso de normalización, ¿no? Entonces, te diría que la interpretación es positiva y en cuanto a que no haya un actuar un poquito más decisivo, aquí lo que me parece es que entra mucho en juego también cómo es la naturaleza de los choques que están impactando en este momento a la inflación, es decir, provenientes un poquito más del lado de la demanda, también asociados con incrementos en precios globales, y en ese sentido también una política por parte de Banxico un poco más, pues, decisiva, un poco más agresiva, no necesariamente tendría un efecto pues positivo, que sería el anclaje de expectativas inflacionarias, porque justamente en este momento la inflación está respondiendo a factores pues un poquito más de carácter global, ¿no? Entonces, me parece que la respuesta de los mercados en general fue positiva. ¿Cómo sientes, Pamela, los cambios que se están dando en el Banco de México, la reconfiguración o la realineación de fuerzas? No solamente por esta decisión que se hace pública hoy, que habla pues de un realineamiento en las posturas de los subgobernadores, sino también por esta renuncia que se dio a conocer el día de hoy del economista en jefe del Banco de México, de Daniel Chiquiar, que bueno, pues es o era uno de los asesores también importantes de los subgobernadores o de la Junta de Gobierno. Bueno, me parece que esta realineación en Banco de México afecta muy probablemente en dos sentidos. El primero de ellos está asociado con la gradualidad en el ciclo de normalización de política monetaria, que pues justamente creo que pues estas divergencias que estamos viendo pues podrían afectar que haya una normalización un poquito más gradual, es decir, de 25 puntos base y no de 50. Y por otro lado, también en este mismo sentido, el hecho de que pues en enero haya un cambio en el gobernador de Banco de México, aquí no me parece que haya una implicación mucho más grave. Creemos de este lado que Arturo Herrera va a continuar con el plan de vuelo que deje a Banco de México en diciembre. Y en cuanto a esto último que comentabas, me parece que pues es algo, vamos, se hacen reacomodos en Banco de México y me parece que es algo normal y que no incide bajo pues ninguna circunstancia en el proceso de toma de decisiones de Banco de México y por supuesto tampoco en su parte de política monetaria, ¿no? Entonces, ninguna implicación sustancial en este sentido. Claro. Pamela, ¿cómo interpretar que pues en esta coyuntura de inflación alta también la velocidad a la que crece el circulante monetario, es decir, los billetes y monedas que están en la economía, pues también crecen muy rápido? ¿Podría hacer algo más el Banco de México además de pues mover su tasa? No necesariamente, es complicado en un entorno de países emergentes. Este incremento de base monetaria, en principio, pues es inflacionario, pero siempre hay que observar esto en un contexto de crecimiento económico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en países de economías desarrolladas, justamente el incremento del dinero en circulación sí está generando, o al menos es uno de los factores que está elevando los niveles de precios. En México, sí me parece que el proceso de formación de precios depende de muchos elementos más, como lo son las expectativas, que me parece un canal de transmisión mucho más relevante, y también, por supuesto, un elemento como lo es los mercados financieros, ¿no? Que también generan un impacto inflacionario mucho mayor. Entonces, te diría que el canal de incremento inflacionario por alza en base monetaria me parece que pues es bastante contenido en nuestro país por su naturaleza como país emergente. Bien, pues te queremos agradecer que nos hayas permitido platicar contigo esta tarde, Pamela Díaz, economista para México de BNP Paribas. No, muchas gracias a ustedes, tengan una excelente tarde y gracias por el espacio. No, gracias.